Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este segundo trimestre del año 2024, en el cual estamos estudiando el gran conflicto que se subtitula en el libro auxiliar El amor triunfa. Y esta semana estamos en la lección número 5, que se titula Fe contra todo pronóstico. Y hemos cubierto varios temas durante la semana y el tema de hoy, jueves 2 de mayo, es la obediencia, el fruto de la fe. Los invito, hermanos, a que ahí donde nos encontramos, inclinemos reverentemente el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, y enviaste a tu Hijo para morir por cada uno de nosotros, Señor. Es un regalo que no merecíamos. Es la gracia en acción, nuestro Señor Cristo Jesús viniendo a esta tierra y como dice en el Evangelio de Juan, Señor, eh, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Ese es el don más maravilloso que tú nos pudiste haber dado, la salvación a través de nuestro Señor Cristo Jesús. Tú vaciaste el tesoro más grande del cielo para entregarlo a esta humanidad caída y rebelde, Señor. Seguimos siendo rebeldes y desobedientes, Señor, a tu palabra. Y esto es precisamente lo que vamos a estudiar este día, cómo la obediencia es el fruto de una fe inquebrantable. Fortalece nuestra fe, Señor. Permite que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra este día y que no solamente asimilemos lo que vamos a estudiar, sino que lo pongamos en práctica. Perdona nuestros pecados, Señor. Todo eso te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la obediencia, el fruto de la fe. Y realmente más que concentrarnos en lo que dice la lección, ya que todos la hemos leído, quisiera que nos concentráramos en los versículos que vienen en la lección, porque realmente ellos nos dan un panorama de lo que debemos hacer como resultado de tener fe en esta salvación que nos provee nuestro Señor Cristo Jesús por medio de su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que los voy a invitar a que vayamos a nuestras Biblias. Yo normalmente estudio en la Reina Valera del 60, que es una de las más apegadas a los originales, tanto hebreos como griegos. Realmente las epístolas de Pablo he encontrado que una de las versiones que más claramente las explican o las aclaran, valga la redundancia, es la versión Dios habla hoy. Así que los primeros versículos que vienen de Romano, que es precisamente una de las epístolas eh, más complicadas, no es la palabra, sino que realmente Pablo escribe de una manera que es difícil de comprender, como lo decía el mismo apóstol Pedro, pero he encontrado que esta versión aclara bastante algunos de los conceptos que se vierten en el libro de Romanos, que realmente también es una apología sobre la gracia. De hecho, ahí fue donde fue uno de los principales libros donde Lutero encontró el concepto de salvados por gracia, únicamente por medio de la fe en nuestro Señor Cristo Jesús. Bien, vamos a Romanos 3 27 al 31, que es el primer versículo que aparece ahí, y leo en la versión Reina Valera del 60 y luego lo vamos a ver en la versión Dios habla hoy. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Pregunto. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora leo en la versión 2, Dios habla hoy, el mismo pasaje. ¿Dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? ¿Queda eliminado?
queda eliminado. ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído. Eso es la ley de la fe, que decía en la versión anterior. Así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Entonces, hermanos, esta justicia realmente no es nuestra. Hemos leído durante la semana y uno de los versículos que estudiamos es aquel que está en Isaías que dice eh, que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Pero acá el apóstol Pablo nos está diciendo que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Esta es la gracia, hermanos, que Jesucristo nos cubra con su manto de justicia, con sus vestiduras blancas que nosotros no merecemos, independientemente del cumplimiento de la ley. Continúa en el versículo 29. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de todas las naciones? Este es el equivalente de los gentiles. Claro está que lo es también de todas las naciones, pues no hay más que un Dios, el Dios que hace justos a los que tienen fe sin tomar en cuenta si están o no están circuncidados. Entonces, ¿con la fe le quitamos el valor a la ley? La última pregunta. Claro que no, dice el apóstol Pablo. Más bien afirmamos el valor de la ley. Así que hermanos, la ley está vigente, la ley debe cumplirse, pero realmente la justicia viene por la fe y luego esa fe se manifiesta en obras que son obras conforme a la ley. Ahora voy a Romanos 6 del 15 al 18. El subtítulo en la versión Reina Valera del 60 de este pasaje es Siervos de la Justicia y en la versión Dios habla hoy se llama Comparación con la esclavitud. Leo en la Reina Valera del 60. Comienza con una pregunta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y este, hermanos, este es el argumento más fuerte que esgrimen aquellos que están en la mayor parte del mundo evangélico. Dice que somos salvos por gracia y que podemos hacer lo que queramos. ¿Y qué es lo que le dice el apóstol Pablo en este versículo 15? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y el versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y acá se resume el subtítulo de este pasaje. Libertados del pecado, hemos venido a ser siervos de la justicia, o sea, siervos de Dios, porque Dios es la justicia personificada también. Y la versión Dios habla hoy. Entonces, ¿qué? Comienza diciendo. ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios? Esa es la gracia. Claro que no. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así. Tanto se obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como se obedecen a Dios para vivir en la justicia. Pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Este nuevamente es el título de esta semana, la obediencia, el fruto de la fe. Ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia, o parafraseo, al servicio de Dios. Voy a dejar el último, el versículo final, el Romanos 8 1 y 2 para el final, y luego vamos a ir a la siguiente, eh, vamos a ir a la siguiente sección donde hay otros versículos y la pregunta es, ¿qué verdades vitales revelan estos pasajes sobre la vida cristiana? Comienzo en Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y esta leche espiritual no adulterada es, por supuesto, la palabra de Dios. ¿Y por qué adulterada? Hermanos, hoy han salido varias versiones de la Biblia que no contienen la verdad o que han tergiversado versículos que luego no están de acuerdo a
a la anterior. Les voy a dar un ejemplo, a la versión original, perdón, a la versión original, a los griegos y hebreos. Y entonces les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, que fue el último que se escribió, ya dentro de nuestra era cristiana también, al igual que casi la mayoría del Nuevo Testamento. eh, eh, Comienza en los inicios del libro de Apocalipsis. El apóstol Juan dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y toda la Biblia, hermanos, sin lugar a dudas, sin buscar demasiado, cuando dice el día del Señor se refiere al sábado, porque la Biblia, sus orígenes son judíos, de hecho, todos los escritores de la Biblia, con algunas excepciones como Lucas, que luego se convirtió al cristianismo, y Timoteo, que era de un padre griego, pero su madre y su abuela eran hebreas. Incluso Pablo tuvo que circuncidarlo, pero con mínimas excepciones, y la verdad es que todos fueron escogidos por Dios, los escritores de la Biblia. Realmente, todos concuerdan en que el día del Señor y sus orígenes son del pueblo de Israel, era el sábado. Pues hay versiones de la Biblia que ahora ya han traducido este versículo como: estaba yo en el Espíritu en día domingo. Entonces, hermanos, esa leche espiritual está adulterada. Así que tenemos que tener mucho cuidado con las versiones que utilizamos y comparar unas con otras. Así como dice Isaías, un poquito por aquí, un poquito por allá, de acá un poco, de allá un poco, a modo de comparar y realmente encontrar el verdadero sentido, la leche espiritual no adulterada. E incluso ese versículo de Isaías que dice un poquito por aquí, un poquito por allá, lo ha tergiversado también la nueva versión internacional, la cual no les recomiendo en general, aunque sí hay algunos versículos que sí mantienen su significado. Bien, leo ahora en 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esta es versión Reina Valera del 60. Y ahora Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que, hermanos, eh, no solamente es el fruto de la obediencia, es el fruto de la fe, sino que debemos llevar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios, para que andemos como es digno del Señor. ¿Y como es digno del Señor? En obediencia a su palabra, a sus preceptos, a sus mandamientos, a la ley eterna, que son los 10 mandamientos. Y bien, hermanos, ahora quiero cambio y leo para ustedes Efesios 4:18-24, que es el último versículo de esa sección, en la versión Dios habla hoy, porque me parece que es bastante más clara que la Reina Valera del 60. Aquí está hablando de los hombres perversos, y comienza en el versículo 18 diciendo: y tiene oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Hermanos, ojalá ninguno de nosotros estemos siendo insensibles en nuestros corazones. Continúa diciendo el 19: se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad, basada en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, porque Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre excepto por Él. Nuevamente repito, el versículo 23: deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar. ¿Estoy juzgando? ¿Estoy
realmente siendo correcto al juzgar a los otros por algo que me ha sucedido a mí. Acá dice, deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar. Y hermanos, esto es algo que realmente necesitamos para poder vivir una vida cristiana, que sea el fruto de la fe y que dé frutos acá, como dice acá el anteriormente. eh, realmente frutos en buenas obras. Bien, hermanos, solo quiero finalizar el repaso de este día, como la obediencia y el fruto de la fe, dejando tres versículos, dos que están en los evangelios, que son muy conocidos. Uno es en palabras del Señor Jesús, eh, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El otro está en las epístolas de Juan, dice, aquel que dice que le ama y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Así que, hermanos, nosotros no podemos decir que amamos a Dios, que amamos a Jesús, que yo le amo, que el Espíritu Santo, que esto, que lo otro, si no guardamos sus mandamientos. Entonces somos mentirosos y retornamos a lo que estudiamos la semana pasada, que dice y que hemos estado estudiando a lo largo de este estudio del gran conflicto, que quién es el padre de la mentira es Satanás. Él es mentiroso desde el principio. Así es que si nosotros somos mentirosos, no somos de Dios, sino que somos de Satanás. Mucho cuidado con eso. Y finalmente quisiera terminar con el versículo final que estaba en el primer sector arriba, Romanos 8, 1 y 2. Y él se subtitula esta sección Viviendo en el Espíritu. Leo en Romanos 8, versículo 1 y 2. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Hermanos, si seguimos cometiendo pecado, seguimos siendo esclavos del pecado y de la muerte, y de esa ley del pecado y de la muerte. Pero, hermanos, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que estamos en Cristo Jesús, estamos tratando de estar en Cristo Jesús, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que eso se refleje en nuestras obras, en nuestra vida, en nuestro testimonio y pueda reflejarse en nuestro ser, en nuestro rostro, y que cuando nos vean, puedan ver en nosotros el carácter de nuestro Señor Cristo Jesús, la obediencia, fruto de la fe. Que Dios les bendiga grandemente.